A veces nos preguntamos de dónde vienen las fórmulas matemáticas, quién las hizo, por qué las hicieron y para qué sirven. Bueno, les voy a contar el caso de la diferencia de cuadrado, conocido en la escuela secundaria como uno de los casos de factoreo. También aparece en el ámbito universitario cuando se trabaja en álgebra o en análisis matemático, aparece este famoso caso de diferencia de cuadrado que nos sirve para simplificar expresiones algebraicas. El origen de la diferencia de cuadrado, alrededor del año 500 a.C., quiere decir que hace 2500 años aproximadamente existe ya la fórmula. ¿Dónde apareció? En la antigua Grecia, los seguidores de Pitágoras, serían los pitagóricos, la escuela filosófica de Pitágoras, empezó a diseñar una álgebra geométrica. Ellos de alguna manera habían heredado una álgebra aritmética de los mesopotámicos. La civilización mesopotámica es antigua a la de los griegos. Pitágoras viajaba a Mesopotamia, a los antiguos centros de saber como Egipto, y traía todo ese conocimiento. Pero los griegos hicieron grandes aportes, entre esos aportes, demostraciones. Vamos a ver una demostración de la diferencia de cuadrado que hicieron los griegos, más específicamente los pitagóricos. Luego de unos 200 años aproximadamente, Euclides lo escribe en su libro Los elementos de Euclides, en varios tomos. Bueno, en uno de esos tomos, en el libro 2, aparece el álgebra geométrica de los pitagóricos, de cómo diseñaron la demostración que vamos a ver ahora. Yo le hice unas variantes con respecto al, yo lo vi en el libro de Carl Boyer, pero les cambié un par de cosas, pero la demostración funciona de todos modos. Miren, la palabra nos dice diferencia de cuadrado. Diferencia ya nos está diciendo que hay una recta. Y cuadrados es que hay cuadrados. Miren, acá tenemos un cuadrado, el blanco, vamos a llamarlo, voy a poner una tiza, lo vamos a llamar A al cuadrado. ¿Por qué? Vamos a dar cuenta que las longitudes, el lado por lado, mide A. Entonces el área es A al cuadrado. ¿Por qué? Porque es A por A, lado por lado. Lo voy a pegar acá un ratito, espero que no se despegue. Y vamos a poner acá arriba A al cuadrado. Bien. ¿Por qué? Repito, ¿no? Porque cada longitud mide A por A al cuadrado. Y este cuadrado más chiquitito lo vamos a llamar B por B. B por B, por lo tanto sería B al cuadrado, porque el área del cuadrado es lado por lado. Vamos a pegarlo acá al lado, pero que no se me caiga. Y este va a ser B al cuadrado. Dijimos que hay una diferencia, entonces hay que restar. Repito, A por A es A al cuadrado. B por B es B al cuadrado. Bien. ¿Cómo se llega a la fórmula? Mire, nosotros tenemos, hoy en día, nosotros como que la sabemos el primer miembro y el segundo miembro. Pero vamos a ver una pequeña demostración de por qué funciona esta fórmula. Fíjense, al cuadrado A al cuadrado le vamos a restar B al cuadrado. ¿Y por qué el tema de las cartulinas? Porque lo que vamos a hacer, vamos a cortar la parte que se saca, la diferencia. Miren, si yo pongo esto acá, vamos a sacar esta cinta. Bien, a ver, la cartulina. Si yo pongo este cuadrado acá, imagínense, A al cuadrado, le quito B al cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y justamente tengo que quitarle, o sea, tengo que cortar. ¿Cómo vamos a hacer para cortar? Vamos a sacarlo de acá, le tengo que restar y lo vamos a cortar. Literalmente, voy a tratar de hacer lo más prolijo que pueda. Al cuadrado A le voy a restar el cuadrado B. Por lo tanto, con la tijera vamos a cortar hasta la parte de B. Acá. Bueno, esto nunca lo hice en televisión, ni en YouTube, ni no está en Netflix, no está en ningún lado. Bueno,
no va a quedar tan prolijo, pero la idea es que se corta. ¿Qué es lo que se corta? Miren, repito. Al cuadrado A le corté el cuadrado B. Ahí ya le saqué, lo dejé ahí en el banco. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar ahora? Lo vamos a volver a pegar. O sea, esto sería, acuérdense que estaba el cuadrado A, el cuadrado B, menos. Y nos va a quedar esta figura. ¿Qué es esta figura que está acá? Miren. ¿Qué es lo que es esta figura? Si nosotros prestamos atención a lo que sacamos, vamos a hacerlo con un fibrón, a al cuadrado le quitamos al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, puedo separarlo en dos áreas. Acá vamos a hacer con línea de punto. Me va a quedar un área acá, vamos a llamarle área 1, y acá vamos a llamarle área 2. ¿Por qué? Porque de ahí se va a deducir la fórmula. ¿Cómo la vamos a deducir a la fórmula? Miren, toda esta longitud vale A. Toda esta longitud también valía A, pero le quité B. Entonces este lado va a valer A menos B. Vamos a sacar esta cinta. Bien. Toda esta longitud vale A. Y esta que está acá también valía A. Acuérdense que yo corté. Todo esto valía A. Por lo tanto, este segmento, esta parte que me queda acá va a ser A menos B. A menos B. Y para calcular esta área, esta parte que está acá también va a valer A menos B. A menos B. Perdón, este va a valer B. Miren, ¿por qué va a valer B? Porque este lado dijimos que valía B unidades. B. Se utilizan las letras para hacerlo en forma genérica. Uno puede decir para todo número real positivo. Entonces, para no elegir un número, elegimos una letra. Entonces, esta parte vale B, esta de acá vale B, y esta que está acá va a valer A menos B. Lo mismo que la que está acá abajo. Y fíjense, ahora la diferencia de cuadrado va a ser la suma de dos áreas. Del área 1 más el área 2. Entonces, en el área 1, ¿qué voy a tener? Tengo un rectángulo, base por altura. Fíjense, voy a tener A menos B por A. O sea, para calcular esta área, A menos B por A. Más el área 2. ¿Cuál va a ser el área 2? Esta parte que está acá es B por A menos B. O A menos B por B. De cualquiera de las dos formas va a funcionar. B por A menos B. ¿Y ahora qué va a pasar? Miren, ¿cómo voy a hacer yo para llegar a la fórmula de diferencia de cuadrado que se utiliza, les decía, en la secundaria, en el terciario, en la universidad? Voy a mirar estos dos términos y voy a fijarme qué es lo que tienen en común. Que ahí se utiliza otro caso de factoreo que se llama factor común. ¿Qué es lo que se repite? Se repiten los dos términos A menos B. ¿Y qué es lo que quedó? Quedó A más B. Entonces fíjense, de esa forma tenemos que A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a este famoso caso de factoreo A menos B, entre paréntesis, por A más B. ¿Y cómo surge? Todo surge de un cálculo de área. Así lo pensaron los griegos, los pitagóricos, y Euclides lo dejó en su tratado de matemáticas, que hoy se lo conoce como los elementos de Euclides.